Mis amigos, buenos días. San Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Vamos a trabajar con un tema que lo hemos titulado El nuevo origen por el Espíritu, siguiendo con lo que ya iniciamos en el día de ayer. San Juan capítulo 3, versículos 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles. Gracias por la bendición y dirección de su Espíritu Santo. Permita, Señor, en esta hora que su Espíritu bendito nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo cuanto estudiemos sea para la gloria de su nombre. Háblenos, Señor, a través de su Espíritu, y que hoy las palabras del predicador sean palabras venidas de lo alto. Que toda persona que vea la presentación de este mensaje o que lo escuche a través de algún CD pueda tener una experiencia real, personal, con el Señor Jesús. En su mano santa, en su mano bendita nos entregamos, Dios, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Durante los temas anteriores, número 1, vimos cómo Juan da testimonio acerca de Jesús. Decíamos que el testimonio no es más que el relato de una experiencia vivida por el testigo. El testimonio define, declara y dice y anuncia lo que ocurrió en la experiencia del testigo. Y decíamos también que nosotros podemos vivir y disfrutar de esa relación tan íntima, tan estrecha con Dios, como la vivió Juan el Bautista o como la tuvieron los personajes del pasado. Moisés tuvo una linda experiencia con Dios y fue un enviado de Dios. Tuvo una entrevista con Dios, cumplió una misión para Dios. Nosotros podemos vivir la misma experiencia. Hoy queremos trabajar con la respuesta a la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con ese tipo de gente que tienen esa experiencia tan íntima con Dios? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ha pasado en ellos? Y de eso se trata el trabajo de esta mañana. Tenemos que notar que en el libro de San Juan, el Señor Jesús hace una clara referencia en lo que tiene que ver con el Espíritu y lo que tiene que ver con la carne. Por eso tan importante y trascendente la reunión de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, un maestro judío, Nicodemo, un personaje importante de la nación israelí, Nicodemo, un miembro del Sanedrín, Nicodemo, un intelectual, un fariseo. Nicodemo, una persona que viene a Jesús de noche porque necesita ciertos cuestionamientos con el Señor Jesús. Y Jesús no da vuelta, va directamente al problema, a la necesidad de Nicodemo. Decíamos en el tema anterior que el ciego Bartimeo sabía cuál era su necesidad. Su necesidad era ver. Ahora se encuentra con Jesús y le pide que él quiere ver. De la misma manera, Nicodemo viene donde Jesús y cuando se va de la presencia de Jesús, se lleva la semilla de la salvación. Cuando Cristo muere, todos sabemos, Nicodemo pide su cuerpo y va y lo sepulta junto con José de Arimatea. Lo interesante es cómo el libro El Desahogo de toda la gente explica que después de la resurrección de Jesús, Nicodemo decidió hacerse cristiano y toda su fortuna la entregó y la dedicó para el avance de la causa, el avance del Evangelio. Así que el Espíritu Santo trabajó en el corazón de Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Leamos todo el pasaje y luego comencemos a trabajar en la belleza del tema que se llama el nuevo origen por el Espíritu. San Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es bueno saber que cuando estudiamos el libro de San Juan, encontramos 11 pasajes en el Evangelio que hablan acerca del Espíritu. Número 1, hay 5 de esos pasajes que se encuentran en la sección narrativa y hay 5 que se encuentran en el discurso de despedida de Jesús, que van del capítulo 13 al capítulo 17. Nosotros tenemos que trabajar específicamente con la frase es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. Pregunto, ¿habla Jesús de 2 nacimientos? Sí. Pregunto, ¿está diciéndole Jesús a Nicodemo que hay que nacer de nuevo? Sí. ¿Cómo ocurre el nuevo origen en el Espíritu? ¿Cómo uno nace de nuevo en el Espíritu? Porque es importante y necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Porque Jesús dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Él quiere decir cuando expresa nacer del Espíritu? Hay un autor que escribió lo siguiente: de acuerdo a la antropología juanina, el hombre está determinado por su origen. Lo que ha nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. Pero lo que ha nacido del Espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. Este origen manifiesta la naturaleza de la persona, que se expresa por medio de palabras y mucho más por medio de acciones vitales. ¿Qué está diciendo el autor? El autor dice, mira, tu experiencia, tus acciones, tu estilo de vida, tu cultura, tu idiosincrasia, tu forma de ser, la manera como tú te proyectas y te presentas, dice dónde está tu origen. ¿Cuál es tu origen? Si naciste en la carne, vivirás en la carne. Si naciste en el Espíritu, vivirás en el Espíritu. Necesitamos entender eso si queremos tener una relación íntima de amor con Dios. Necesitamos entender eso si queremos dar testimonio del Señor Jesucristo. Necesitamos entender eso y cómo funciona para tener la maravillosa experiencia de haber nacido de nuevo. No son los años en la iglesia lo que aseguran nuestro nuevo nacimiento. No es la cantidad de documentación que tenemos lo que garantiza el nuevo nacimiento. Es la unción del Espíritu, como decíamos esta mañana, es la visión de lo alto, el cumplimiento de la misión y el reflejar los valores cristianos, lo que nos dice y nos confirma que hemos nacido de nuevo. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. ¿Cuál es tu origen? Hay 2 posibles orígenes para el ser humano. Número 1, Dios. Un origen en el Padre, un origen en la verdad. Y número 2, un origen en el mundo. O tenemos nuestro origen en Dios o tenemos nuestro origen en el mundo. O hemos nacido de arriba o hemos nacido de abajo. O estamos en el Espíritu o estamos en la carne. La cuestión es, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Y de eso se trata el trabajo de hoy. Mi pregunta, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? Dios es Espíritu. Y los que le adoran, ¿cómo tienen que adorarle? En espíritu y en verdad. Pero si usted no vive en espíritu, ¿está adorando a Dios? No. ¿Es importante esto? ¿Es importante o no es importante? En la carne no se puede adorar a Dios. Es imposible. Bien, mano a la obra. Comencemos con el origen en Dios. ¿Le parece bien? Vayamos a la Biblia. Un nuevo origen en Dios. Un nacimiento en Dios. San Juan capítulo 8, versículo 47. Esto se va a poner bueno. Vamos rapidito porque aquí el tiempo vuela. Juan 8, 47. Dice el versículo 47. El que es de Dios, ¿cómo dice? Las palabras de Dios, ¿qué pasa? Oye. ¿Y cómo sigue diciendo? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Así que el grupo que es de Dios se identifica, se conoce, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Número 2, Primera de Juan capítulo 4. Vamos ahí primero. Primera de Juan capítulo 4, versículos 4 al 6. Recuerde, estamos mirando primero el origen en Dios. Primera de Juan capítulo número 4, versículo 4 al 6. Esto es muy importante, queridos. Vayamos despacio, pero con firmeza. Ponga mucho cuidado a lo que estamos estudiando, porque tiene que ver bastante con la vida suya y con la vida mía. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice el 4: hijitos, ¿qué cosa? Vosotros sois ¿de quién? De Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos ¿de quién? De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos espíritus? 2. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando usted decide caminar como Dios manda, cuando usted camina como Dios manda, cuando usted sirve a Dios como Dios quiere, cuando usted se relaciona íntimamente con Dios, cuando usted camina estrechamente con Dios, cuando el Espíritu llena su vida, prepárese, que la guerra se va a armar. Cuando estudiemos el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, descubriremos que el mismo Jesús dijo: y ellos os matarán creyendo que están haciendo una obra para Dios. Se enciende un furor, se enciende persecución, se enciende odio y deseo de matar en aquellos que viven en la carne cuando se enfrentan con los que viven en el Espíritu. Y es lo que Jesús está diciendo. Si usted decide vivir en el Espíritu, prepárese, no vivirá en paz. Tendrá la paz de Cristo, pero en medio de la guerra. Tendrá la paz del Todopoderoso Jesús, pero en medio del pleito con los demás. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí o no? Cuando usted decide vivir en el Espíritu, en un mundo que vive en la carne, agarre su espada y comienza a pelear. Déjese ñoñería de ñeñeñe y a guerrear que usted va. Y no solo con los de afuera, sino con los de adentro también. Sus principales enemigos serán los de su misma casa. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Vivir en el Espíritu significa vivir en guerra. Vivir en el Espíritu significa estar peleando todo el día. Vivir en el Espíritu significa vivir en medio de la confusión y el caos de los demás, que no lo entienden a usted, que no lo pueden entender, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Se entiende o no se entiende? Eso es lo que está diciendo Juan. Ustedes son de Dios. Los que no son de Dios no lo van a tolerar, no lo van a soportar, no lo van a pasar, le van a hacer la guerra. Métanle duro ustedes también. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cuántos grupos? 2 grupos. Y hay más. Capítulo 5, versículo 19. Recuerde que estamos tratando la primera parte, el origen en Dios. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Qué bueno que dice el mundo entero. Usted no está bajo el maligno, ni yo tampoco. Nosotros somos hijos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. San Juan capítulo 18. Ay, queridos, esto es muy importante y es la base de lo que tenemos que estudiar más adelante. San Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37, ¿cómo dice? Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Qué dice ahora? Para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. ¿Por qué tanta gente rechaza a Jesús? ¿Por qué no es de la verdad? ¿Por qué tanto rechazo a Jesús? ¿Por qué no conocen la verdad? ¿Por qué tanto rechazo al Señor? ¿Por qué no son de Dios? Son del mundo. Este origen en Dios, escribe alguien, es exactamente el origen de Cristo. San Juan capítulo 8, versículo 42. San Juan 8, 42. Vamos rapidito porque hay mucho que decir. Juan 8, 42, el origen de Cristo. Dice el verso 42, Jesús entonces les dijo, ¿qué cosa? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Mi origen está en Dios. Si ustedes tienen su origen en Dios, me van a conocer, me van a entender, me van a amar. Pero si no tienen su origen en Dios, me van a odiar y me van a rechazar. Dos posibles orígenes. Uno en Dios y el otro ¿en quién? En el mundo. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 16, versículo 28. San Juan 16, 28. Dice Jesús, salí del Padre. ¿Y qué dice ahora? Y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. ¿Y a dónde voy? Y voy al Padre. ¿Cuál es el origen de Jesús? Dios. ¿Cuál es el origen del que vive en el Espíritu? Dios. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted tener ese origen? ¿A cuánto le gustaría tener ese origen? Alabado sea el nombre de Dios. Y eso es lo que establece la diferencia. Eso es lo que establece la realidad de las cosas. En San Juan capítulo número 1, versículos 12 y 13, dice cómo se logra ese tipo de origen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Qué cosa linda. El versículo 12, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? En el pensamiento de Juan, creer es el resultado de conocer. En el pensamiento de Juan, creer es la consecuencia de la experiencia. En el pensamiento de Juan, las personas creen cuando la persona ven, cuando la persona viven, cuando la persona conocen. Pero no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento documental, no es un conocimiento de letras, no. Es un conocimiento por experiencia, es un conocimiento experiencial, es un ginosco, es el resultado de la experiencia o relación íntima con alguien. Y es la base de la fe. Tristemente tenemos que ver el otro origen, el origen en el mundo. Recuerdan que hablamos de dos orígenes, ¿se acuerdan? Un origen ¿en quién? En Dios, y ahora un origen en el mundo. Veamos el origen en el mundo rapidito, no me gusta esta parte. Capítulo 8, versículo 23, San Juan. San Juan 8, 23. Dice el versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Con quiénes está hablando Jesús? Con los escribas y los fariseos. No eran religiosos pero no eran cristianos. Eran religiosos pero no conocían a Dios. Eran religiosos pero no estaban conectados con Dios. Cristo le dice, ustedes son de abajo. Ay, mamacita. Y más tarde le dice, ustedes son del diablo. Era un poco bravo el Señor Jesús. Dice San Juan capítulo 15, versículo 19. Me gusta Jesús. Me gusta Jesús. San Juan 15, 19. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuántos grupos? Dos grupos. Los que son de Dios y los que son del mundo. La pregunta para usted, ¿de quién es usted? Es un buen momento para preguntarse, ¿de quién soy? Si usted dice que es de Dios, entonces usted tiene una clara visión de lo que Dios quiere para su vida.
Si usted me dice que es de Dios, entonces usted tiene una misión de Dios. Si usted me dice que es de Dios, entonces su vida refleja los perfiles, la imagen, las características, las bellezas del Dios Todopoderoso que usted cree. Porque toda persona que nace en Cristo, toda persona que nace de nuevo, toda persona que nace en el Espíritu es transformada y cambiada a la semejanza de su Creador, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cambió Pedro o no cambió Pedro? ¿Cambió Juan o no cambió Juan? ¿Cambiaron los apóstoles o no cambiaron? Recuerde que Juan era tan bravo que le llamaban Boanerges, y a Santiago su hermano también. Los cambió el Espíritu Santo completamente. Completamente. No importa cuál sea tu defecto de carácter, no importa cuán bajo haya caído, no importa cuán lejos te haya sido, si el Espíritu te atrapa, cambia y transforma tu vida. ¿Es así o no es así? Pero si tu vida no ha cambiado, si no ha pasado nada, mi negro, ponte claro con el Señor, empieza a arreglar tus cosas. San Juan capítulo 17, versículo 14. La Biblia es sabrosa. San Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús traza una línea clara, traza la línea. A la derecha los que son de mi Padre, a la izquierda los que son del mundo. No hay un tercer grupo. Usted o está a la derecha o está a la izquierda. ¿O no? ¿Sí o no? Y como esto es una democracia, ¿a cuánto le gustaría estar a la izquierda en el mundo? Levante su mano derecha. Nadie quiere. Bueno, ¿para cuánto quisiéramos estar a la derecha para ser de Dios? Yo les felicito, ustedes son inteligentes. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Recuerde que estamos definiendo el origen. Un origen en Dios y ahora estamos hablando de un origen en el mundo. Lamentablemente, todo el mundo está en uno de los dos lados. No importa cuán religioso usted sea. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Dice el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Si usted tiene su origen en el mundo, usted está presentando los perfiles del mundo. Si tiene su origen en Dios, presentará los perfiles de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 y 5, dice el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué cosa? Los oye. Todo el que no ha nacido de nuevo es del mundo y por lo tanto no tiene control sobre su vida. No puede conseguir la salvación por sí mismo, no puede llegar a la luz, no puede practicar la verdad, no puede alcanzar la vida, porque no se gana por uno mismo. Es un regalo y un don de Dios a través del Espíritu. Un par de preguntas. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuántos posibles orígenes tienen los seres humanos? Dos. ¿Un origen en quién? En Dios. ¿O un origen en quién? En el mundo. Y nuestra vida dice en quién tenemos nuestro origen, si en Dios o si en el mundo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo número 24. Vamos a ver, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí viene la pregunta, pastor. Mire, he descubierto que tengo mi origen en el mundo, que estoy mal con Dios, que no estoy caminando como Dios quiere. Yo quiero resolver esta situación. ¿Cómo sucede? Vamos a trabajar un poquito más el origen en el mundo para luego dedicar todo el tiempo necesario y bregar con el origen en el espíritu. El nuevo nacimiento, la belleza del nuevo espíritu. Pero trabajemos un poquito más con el origen en el mundo. Alguien escribió lo siguiente: el hombre del mundo experimenta todos los antecedentes de la muerte. ¿Qué experimenta el hombre del mundo? Todos los antecedentes de la muerte. Cuando se vive en la carne, cuando no se vive en el espíritu, cuando se vive en el mundo, entonces la gente no vive, sino que se está muriendo. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Dos grupos. Eso dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 22. Los que viven en el mundo sufren
de tinieblas espirituales e intelectuales. No solamente están mal espiritualmente, sino que su mente no puede recibir la luz. Se resisten a la luz, se resisten al cambio. No quieren cambiar su mala forma de ser, aún llamándose religiosos. Los escribas y los fariseos no crujían los dientes contra Jesús con deseo de matarlo. ¿Sí o no? No fue una y varias veces que trataron de despeñarlo por una. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Se resistieron a la luz. Los que viven en el mundo sufren de desadaptaciones y conflictos sociales productores de sufrimientos. Fingen una felicidad que no tienen, aparentan lo que no son, se están muriendo y no lo quieren reconocer. Tienen un estilo de conocimiento y sabiduría que se mueve en un círculo vicioso. Se origina en el mundo y solo el mundo lo escucha, y al final tienen un final de muerte porque están muertos. Es más, mire lo que dice San Juan capítulo 3. Vamos rapidito. Hay un verbo que los define perfectamente. San Juan capítulo número 3. En este capítulo número 3 de San Juan hay dos verbos que definen los que son de arriba y los que son de abajo. San Juan capítulo 3 versículo número 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice ahora: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En el idioma original, el verbo que se usa para decir hace lo malo significa repiten una misma acción siempre que no produce ningún resultado positivo. ¿Se entiende? La vida de esa gente se mueve en un círculo vicioso. Hacen, pero no producen nada. Es una vida miserable, una vida sin sentido. Están llenos de actividades, pero no producen nada. ¿Se entiende el origen del mundo, por favor? ¿Sí o no? Ayer murió una estrella de la música popular. No voy a decir el nombre porque yo no le estoy haciendo ningún anuncio. Mi pregunta: tuvo 50 años de vida. ¿Qué fue lo que produjo? En cambio, hay otro verbo más adelante, capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas ¿en quién dice? En Dios. Este es otro verbo distinto. Este verbo significa que las personas traen resultados con sus actividades. Por ejemplo, ¿sabemos lo que es un arquitecto? ¿Sí o no? ¿Diseñan los arquitectos una casa en un papel? ¿Sí o no? Y luego lo convierten ese papel en un plano. ¿Sí o no? Y luego van a un terreno y construyen una casa. Entonces las actividades de ese arquitecto trajo como resultado una casa, un edificio. Esas son las obras hechas en Dios. Hay un resultado positivo, hay un resultado bueno, hay un resultado que se puede medir, hay un resultado que se puede disfrutar. Esas son las obras hechas en Cristo, hechas en Dios, lo que han nacido de nuevo. Los resultados se ven, los resultados se pueden apreciar. ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer? ¿Se entiende o no se entiende? Dos grupos: en la carne o en el espíritu, en Dios o en el mundo. O haciendo las obras de la carne, que no producen nada que valga la pena, o haciendo las obras en el espíritu, que traen resultados todopoderosos. ¿Cuántos grupos? Dos grupos, no lo olvide. Muy bien, ocupemos el tiempo que nos queda en la parte más hermosa. Hablemos entonces de esta parte preciosa. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, define los dos grupos. Primera de Corintios 15, 22 nos habla claramente de estos dos grupos.
Y también le dice a usted a cuál debería usted pertenecer. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Es un versículo pequeño, corto, pero muy al punto. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice ahora? También en Cristo todos serán, ¿cómo? Vivificados. Todos serán vueltos a la vida. Todos serán llenos de vida. Todos serán transformados progresivamente. El nuevo nacimiento produce un origen en Dios que orienta la vida. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24, Dios dice: espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser, todo, Dios se compromete a santificarlo. Y Dios es fiel que lo promete y Dios lo hará. El origen en Dios, el origen en el Espíritu, no es algo que tú haces, sino algo que Dios realiza. Y cuando Dios lo realiza, cambia y transforma toda tu vida. Necesitas darle la oportunidad a Dios y Dios hará lo que tenga que hacerse en tu vida para cambiar las raíces y la razón de ser de tu existencia. Mi pregunta, ¿vale la pena darle la oportunidad a Dios? ¿Sí o no? ¿No han visto ustedes personas que nacen de nuevo? Que antes eran bebedores, borrachones, mujeriegos, parranderos y abusaban de sus esposas y maltrataban a sus hijos, y cuando se encontraron con el Señor su vida cambió. ¿Han visto gente así o no han visto gente así? ¿Sí o no? Antes eran bebedores de ron, usaban drogas, atracaban, hacían todo tipo de mal. En todos los viajes que tengo que hacer por alrededor del mundo he tenido que ver gente cambiada, cómo el Espíritu las cambia y las transforma, y hay un resultado positivo de la intervención del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, Filipenses 2:13 dice exactamente quién es el que hace estas cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mire qué cosa linda. Dice el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién hace el cambio? Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, expresa claramente tres cosas. Número uno, Dios se compromete a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra mente. Número dos, Dios se compromete a cambiar nuestros sentimientos y emociones. Y número tres, Dios se compromete a poner su Espíritu Santo dentro de nosotros. Todo lo que haya que hacer en tu vida, Dios se compromete a hacerlo, si tú le das la oportunidad para que Él te haga nacer de nuevo. ¿Le gustaría nacer de nuevo y olvidar su vida pasada y comenzar una vida nueva para la gloria de Dios? ¿A cuánto le gustaría eso? Bendito sea Dios. Dios hace que el ser humano conozca, crea la luz y viva en ella. Logra que practique la verdad, que haga la voluntad de Dios, que obedezca a sus mandamientos y tenga un sentido misional para la vida. Con este nuevo origen recibe la vida y la salvación y puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento se produce por acción del Espíritu Santo. El sentido de la vida depende del nuevo nacimiento. Veamos esto, San Juan capítulo 3, versículo 6. El sentido de la vida depende del nuevo nacimiento. Lo importante no es solo vivir, sino encontrarle el sentido a la vida. Juan 3, 6 dice, palabras del Señor Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, establece este versículo, capítulo 8, la diferencia entre la carne y el Espíritu. Versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. ¿Qué cosa no hay para esa gente? Ninguna condenación. Si no hay ninguna condenación, entonces hay plena salvación, ¿sí o no?
¿Necesitamos vivir en el Espíritu? Sí, Señor. ¿Necesitamos nacer de nuevo? Sí, Señor. ¿Necesitamos un nuevo origen en el Espíritu? Sí, Señor. No me diga cuántos años tiene en la iglesia. No me esté diciendo mucho. Dime, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Cuándo descubriste que naciste de nuevo? Posiblemente no sea el día y la hora, ni el lugar, pero una cosa sí sabrás cuando naciste de nuevo, es que tu vida ha sido cambiada y transformada a una persona completamente diferente a la que tú eras antes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Romanos capítulo 8, versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos grupos. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Ok, una pregunta déjeme hacerle. ¿Esto que estamos estudiando tiene que ver con nuestra vida práctica de cada día, sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? Ahora, mire qué duro es este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es? Es vida y paz. Versículo número 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Necesitamos esto o no lo necesitamos? ¿Sí o no? El nuevo nacimiento por el Espíritu equivale al nacimiento por la voluntad de Dios. San Juan 1:13. Y al nacimiento de arriba, San Juan 3:7, que provee el origen para la verdadera vida espiritual del ser humano. Hay un pensamiento en el libro Deseado de todas las gentes. En la página 189 dice: a fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el pensamiento? A fin de servirle debidamente, debemos nacer ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Le gustaría a usted servirle a Dios debidamente, como debe ser, como Dios merece? ¿Le gustaría servirle así a usted a Dios? Miren, ¿no se han dado cuenta que muchas veces los servicios que hacemos para Dios saben más a hombre que a Espíritu Santo? Vamos a ser honestos y sinceros, ¿sí o no? Muchas veces las cosas que hacemos para Dios saben tanto a nosotros que no saben a nada. Terminamos frustrados de haberlo hecho. Y si queda bien, peor nos va, porque creímos que lo hicimos nosotros. ¿O no? Y nos hundimos más en una vida carente de la presencia, el poder y la presencia del Espíritu de Dios. De allí la importancia de nacer de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo, entonces el Espíritu obrará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El poder del Espíritu hará cambios y transformaciones en nuestra vida. El poder del Espíritu obrando a través de nosotros tocará la vida de la gente y los cambiará también. Y la gloria será para Dios, no para nosotros. Por eso es importante, o mejor, es de vida o muerte,
que vivamos esa experiencia. Dice esta cita del Deseo de toda la gente, página 189, a fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Santo. Y dice ella, esto purificará el corazón y renovará la mente. ¿Qué hará? Purificará el corazón. ¿Y qué más? Renovará la mente. Oye, ¿qué significa purificará el corazón y renovará la mente? Significa que nuestros sentimientos y emociones serán cambiados, serán purificados. Mi pregunta, ¿no tenemos un bombardeo terrible de sexo y de cosas sucias en el mundo de hoy? ¿Sí o no? ¿No tenemos problemas de resentimiento, odio y rencor contra la gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces dice aquí que cuando nazcamos de nuevo, esas cosas el Espíritu las quitará de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. ¿Cómo es posible que usted se lleve bien con la gente que usted odia, con la gente que usted rechaza? Queridos, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tiene sentido esto? Decía una señora en Nueva York, nosotros no somos billetes de $20 para que le viene a todo el mundo. Digo, no, pues si te quiere yo soy de $10 y le voy a caer bien mejor a la gente. Hay gente que no lo pasan a uno. Y he contado varias experiencias de gente que por ser tan feo, como que no le caigo bien. Bendito sea Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Santo. Esto purificará el corazón y renovará la mente. Y dice ahora, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que necesitamos conocer a Dios? ¿Verdad que necesitamos amar a Dios? Le voy a hacer un par de preguntas bien difíciles y que le van a ofender, le van a molestar. Pero ¿no se han dado cuenta ustedes de una cosa? Que si verdaderamente nosotros tuviéramos empeñado y más cerca de Dios, nuestra vida reflejaría mejor su carácter. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que uno parece a lo que uno come? ¿O no? ¿Sí o no? Pastor, no vaya por ahí, esté tranquilo, pastor. Ok, cambia la cosa, voy por otro lado. Pero ¿verdad que cuando usted pasa mucho tiempo con una misma persona, termina pareciéndose a esa persona? ¿O no? ¿Sí o no? Si a la persona le gusta chismear, termina usted chismeando. ¿O no? Si habla de una manera X o una manera Y, ¿verdad que terminamos hablando como habla la persona? Me da mucha risa a veces mi esposa, como hay tantos mexicanos donde nosotros vivimos y tenemos una iglesia llena de mexicanos, pues me aparece con un reguero de palabras mexicanas. Y a veces el esposo de mi esposa también, y digo, estos tipos se están dañando, ¿cuánto están los mexicanos? Perdón, el esposo de mi esposa soy yo, por si acaso. Porque uno se parece a la gente con la que uno comparte, ¿sí o no? Vamos a terminar este asunto. En el libro Deseado toda la gente, página 144. Cristo obra constantemente en el corazón. ¿Cómo obra Cristo? Constantemente en el corazón. Y oiga ahora, poco a poco, tal vez inconscientemente para quien lo recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo las palabras del predicador viviente. Y dice, repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y prolongada. ¿Eso es cierto o no lo es? Hace tiempo que el Espíritu viene trabajando en ti. Hace tiempo que el Espíritu viene trabajando en tu corazón. La pregunta en esta hora es, ¿le darás la oportunidad al Espíritu Santo
para que produzca en ti un nuevo origen, para que provoque en ti un nuevo nacimiento, para que te convierta en una nueva persona? Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo número 1. Me gusta este verbo. Jesús lo menciona de una manera y Pedro lo menciona de otra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo? Que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mi pregunta para ti: si tú sabes, si tú entiendes que necesitas renacer, nacer de nuevo, ponte en pie con nosotros, por favor. Pastor, yo quiero nacer de nuevo, pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo sucede eso, pastor? Dice el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa esto? Que te compraron con la sangre de Jesús. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahora dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es la incubadora donde se nace de nuevo? La palabra de Dios. ¿Quién es el elemento que produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién compró, pagó para que eso ocurriera? Cristo Jesús. ¿Con qué pagó? Con su sangre preciosa. De manera que si tú no has nacido de nuevo, necesitas hacerlo. Y si no ha ocurrido en tu vida, es porque no conocías o no sabías de este asunto en la palabra de Dios. Yo quiero terminar haciendo una oración después de hacer un par de preguntas. Primera pregunta: ¿te gustaría ser una persona nueva y cambiada? Que viviera solo para el propósito de Dios. ¿Te gustaría eso? ¿Cuánto le gustaría eso? Queridos, escuchen bien. Más personas quieren entregarse a Jesús, pero necesitan verlo en nosotros. Ellos necesitan que estemos cerca del Señor para que la vida del Señor se refleje en la nuestra. No son nuestras palabras lo que lo van a convencer, es nuestro testimonio, es lo que nosotros expresemos acerca de la persona de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Le gustaría que el Espíritu lo inspirara a estudiar más la Biblia? ¿Lo inspirara a orar más? ¿Y lo inspirara a llevar el mensaje de salvación a otros? ¿Le gustaría eso? ¿A cuánto le gustaría eso? Querido Padre Celestial, en esta hora rogamos su presencia en nosotros. Padre eterno, haga posible que su Espíritu bendito venga a nuestra vida, que produzca en nosotros un nuevo origen, un origen en Cristo, que nos convierta en personas nuevas. Estos complejos, estos odios, resentimientos, todas estas cosas raras de la carne, Señor, retírela de nosotros. Denos un espíritu diferente, un espíritu como el espíritu de Jesús, un espíritu de servicio, de amor, de comprensión, de tolerancia, de afabilidad, un espíritu que intente conocer a los demás para ayudarles. Este espíritu rebelde, revolucionario que el espíritu del enemigo pone en nosotros, retíralo de nuestra vida. Inspírenos a la oración, al estudio de la Biblia, a la predicación. Que nuestras fuerzas y energías sean usadas para la gloria de su nombre y salvación de las almas, no para pelearnos unos con otros. Que nuestros labios al hablar hablen solo de tu amor. Que nuestros labios cuando se abran sean para la gloria de su nombre. Que jamás sean para criticar, condenar o acusar. Que esa obra la haga el diablo con sus demonios, pero nosotros no.
pero que su Espíritu ponga en nuestros labios palabras de bien, palabras de salvación, palabras que glorifiquen su nombre, Señor. Hoy, Dios santo y eterno, nos consagramos y nos dedicamos a usted, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.